Muy buenos días, empezamos con el pie derecho y con nuevo programa. Se va a llamar Más Deportivo, la emoción en una imagen. Nuestro primer invitado es un gran amigo, un gran escritor, un gran hermano, Aquiles Queda, a quien le damos la bienvenida y es nuestro padrino de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer el poder compartir con ustedes este primer capítulo, primer programa y ahora sí que a darle con todo, porque venimos pero increíblemente bien. Pues mira, es el mes último del 2025. Estamos empezando una nueva era y qué bueno que vamos a hablar de la psicología deportiva. Sí, pues ahora sí que muchos campeonatos, incluyendo el último de UNEFA, se han estado definiendo mucho por la parte mental. Entonces, creo que es un aspecto a tomar en cuenta para el desarrollo del éxito deportivo. Para las personas que nos están viendo, ¿nos puedes definir qué es la psicología deportiva, por favor? Claro, fíjate, la psicología del deporte es esa herramienta de la psicología que ayuda a potencializar el rendimiento de los deportistas. Entonces, aquí la parte esencial es justamente esos pequeños detalles donde los deportistas muchas veces ya se prepararon físicamente, técnicamente, tácticamente, y muchas veces no dan ese resultado. Entonces, ¿cómo es posible que si tú has venido entrenando muy bien, preparándote muy bien, el día de la competencia no desarrolles ese potencial que tú tienes o un poco más? Entonces viene esa parte mental a jugar un factor importante. Potencializar, ok. ¿Cómo puedes manejar el estrés y la presión antes de una competencia? Ok, mira, antes de una competencia, la parte esencial es ir entendiendo cómo se van desarrollando las emociones. Las emociones solo son 4: miedo, ira, tristeza, alegría. A partir de esas se disparan todas las demás. Entonces, la primera emoción que vas a empezar a sentir es esa parte del miedo, que ya mezclada con todo lo que está pasando, se traduce en esa parte de los nervios antes del juego. Ese nerviosismo. Entonces, ese nerviosismo, cuando no se canaliza bien, empieza a generar ese estrés precompetitivo. Ahora, ¿qué es la parte fundamental? La parte fundamental es entender que el miedo, que es la raíz de todo, es una emoción que parte de la incertidumbre. Entonces, siempre que el atleta empiece a dudar de si puede, no puede ganar, si lo puede hacer, no lo puede hacer, si tiene o no tiene un plan claro de competencia, entonces esos factores van a ir sumando para que el estrés empiece a desarrollarse. Ahora, viene algo muy interesante. Y esto es el error que cometen todos los deportistas, cometen muchos psicólogos también, y es esa parte de que en los nervios, no sé si has visto a los jugadores que están moviéndose, y que de repente le dicen, cálmate, cálmate, respira. Ahí generan todavía mucho más estrés. O sea, cuando tú te tratas de calmar, generas mucho más estrés. ¿Por qué? Porque tratas de calmar tu cuerpo, de enfocarte en el juego y no pasa ninguna de esas. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está pidiendo movimiento. Entonces, si se está moviendo, es porque se necesita mover. Y esta razón tiene algo muy científico, desde la parte de la neurociencia. Y eso es porque el sistema nervioso se está activando a través del nervio vago. ¿Qué importancia tiene el nervio vago? Que es el que regula toda la parte neuromuscular. O sea, los movimientos cuando están a través del pensamiento. Entonces, ¿cuál es la parte importante? La parte importante es que este nervio vago se empieza a regular a través del movimiento, no a través de la respiración, no a través de la meditación, no a través de estar tranquilo, sino se activa. Y por eso es que, si te das cuenta, la mayoría de los atletas profesionales empiezan a calentar, se empiezan a mover, empiezan a dar pequeños brinquitos en su lugar, empiezan a moverse, porque es la forma natural de regulación del nervio vago. Entonces, cuando tú intentas meditar, cuando tú intentas toda esa parte, entonces no está regulado, sino está todo alterado la parte de tu sistema nervioso central. Por eso es que empiezas a temblar, no puedes dejar hablas mal, te comunicas mal, porque el sistema nervioso está disparado. Entonces lo que tienes que hacer es canalizarlo hacia el movimiento, porque el movimiento es el que regula todo. Y ahí es donde ese estrés empieza a disminuir. Y entonces ya lo empiezas a centrar en ciertas tareas y ahí es cuando empieza a tener certeza de lo que tiene que hacer.
Entonces, por eso es que siempre todo el mundo dice, sobre todo en el mundo del fútbol americano, esta frase es canon, es lo más importante, siempre te dicen, los nervios se te quitan con el primer golpe. No es que el primer golpe te quite los nervios, sino es simplemente que cuando tú empiezas a jugar, te empiezas a mover, sabes las jugadas que tienes que ejecutar y por eso se va ese estrés, porque ya tienes certeza y porque ya tienes movimiento. Entonces, antes de un juego, la parte importante es tener un muy buen calentamiento, porque normalmente todos los atletas calientan muy suave y eso no genera el movimiento que necesitan para regularse. Entonces necesitan un muy buen calentamiento, un calentamiento intenso y necesitan sobre todo certeza de lo que tienen que ir haciendo. Entonces cuando ya tienen certeza, ya dejan de pensar en el resultado o en las dudas que tienen, porque ya nada más se dedican a ejecutar. Se acaba el estrés. Ahora, ¿qué técnicas de visualización puede apoyar a mejorar ese desempeño? Ok, se ha hablado muchísimo y de hecho hay un, ¿cómo se llama? Hay un mentalista, un tipo que hipnotiza, hipnotólogo, no sé, que trabajó con los Tigres, justamente para esta final. Entonces él lo anda promocionando mucho y los Tigres confiaron mucho en esa parte de la hipnosis, de la visualización. Aquí hay que entender muy bien qué sí y qué no hacer con la visualización, porque hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no. La visualización es una herramienta de la psicología en la cual tú empiezas a sentir, a imaginar y a desarrollar escenarios mentales para empezar, ahora sí, el cerebro no reconoce lo que es verdad de lo que está imaginando. Entonces todo se activa. Si tú empiezas, por ejemplo, cuando tú estás viendo una película de terror, tú sabes que no te va a pasar nada, pero te metes tanto empiezas a generar imágenes en tu cabeza que ahora sí, empiezas a vivirla como si realmente estuviera. Y entonces cuando sale el asesino, tú saltas. ¿Por qué saltas? Porque piensas que estás ahí dentro. Y entonces todo tu cuerpo reacciona en función de eso. Entonces, aquí la parte importante es entender que cuando tú empiezas a visualizar, cuando tú empiezas a imaginar todo, mientras más involucres, por ejemplo, qué olores te gustaría que estuvieran ahí, qué colores van a estar, empieces a involucrar los sentidos, qué texturas van a estar, cómo se siente el pasto, cómo se siente tus shoulders cuando te los pones, a qué huelen, a qué sabe el Gatorade que te vas a tomar, tu protector bucal, a qué sabe. Y entonces cuando tú empiezas a involucrar todos los sentidos, entonces el cuerpo empieza a reaccionar cada vez más a esa visualización, a esa imaginación, y entonces lo estás viviendo ahí. Cuando tú lo empiezas a vivir, entonces lo que empiezas a ganar es certeza, y le empiezas a decir al sistema nervioso cómo actuar en situaciones de crisis. Por eso es que todo el mundo utiliza la visualización, porque cuando hay una situación de crisis, el cerebro va directamente al último recuerdo que tiene de ejecución. Y el último recuerdo fue esa visualización. Entonces empieza a desarrollar ese punto. ¿Cuál es la parte esencial? La parte esencial es que tú cuando empiezas a visualizar, siempre tienes que visualizar en positivo. O sea, haciendo bien las cosas. No tienes que ir visualizando en función de errores que debes de corregir, sino en cómo sí lo debes de hacer, no en cómo no lo debes de hacer. Entonces, aquí surge algo muy importante. Estas visualizaciones se tienen que hacer y son muy buenas. Por ejemplo, días antes de la competencia, no el mero día de la competencia. Se tiene que hacer de preferencia en las tardes, no en la noche. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo, por ejemplo, en este caso los Tigres, la final, entonces tú juegas la final y empiezas con todo en ese momento de excitación y todo, y el cuerpo reacciona y está jugando la final antes de. Entonces cuando te quieres dormir, ya es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque estás con toda la adrenalina y con toda la química que genera esos momentos de una final. Entonces, por ejemplo, los Tigres primero tuvieron esa sesión de hipnosis, vivieron todo eso, después se fueron a cenar, siguieron y ya se fueron a dormir. Entonces, esa parte así es como se debe de hacer. Ahora, ¿qué es también importante? Entender la diferencia entre lo que es visualización e imaginación. La visualización, tú lo haces de repente, tú juegas mucho con la velocidad de lo que estás imaginando. Puede ser en cámara rápida, puede ser en cámara lenta, cambias los ángulos de acuerdo a cómo tú lo estás viendo. ¿Para qué? Para que vayas analizando los movimientos que estás desarrollando. En un proceso de imaginación no detienes, todo es en cámara rápida,
todos en cámara natural y entonces empiezan a desarrollarse todos y no pones pausa, sino simplemente empiezas a contar la historia como si estuvieras tú ahí, pero no le pones pausa, no ves los ángulos, no ves, o sea, no cambias absolutamente nada. Entonces, el proceso de imaginación es muy bueno cuando tú ya estás en esa etapa de puesta a punto. Ajá, o sea, cuando ya vas a estar compitiendo, cuando ya vas a competir, es imaginar. Cuando tú estás desarrollando una nueva jugada, estás desarrollando un nuevo movimiento, ahí es cuando visualizas. O sea, la visualización no puedes hacerla en, ¿cómo se llama? En puesta a punto. ¿Por qué? Y te lo voy a decir una experiencia que tuvimos con un gimnasta. Este gimnasta lo que hizo, ¿qué fue? Empezó a visualizar cuando estábamos en puesta a punto y no alcanzaba a hacer el movimiento. ¿Por qué? Porque él entraba muy tarde. Por ejemplo, tenía que agarrar la barra y en lugar de agarrarla aquí, esperaba tantito y entonces ya estaba bajando y apenas la agarraba. O sea, estaba desfasado del timing que necesitaba. Y esto es ¿por qué? Porque su cerebro se acostumbró a hacerlo en cámara lenta y entonces en lugar de abrir así, abría así. Entonces, por eso es que no alcanzaba a agarrar. Entonces, quitamos la visualización, dijimos que solo imaginara y empezó a agarrar y empezó a entrar en timing. Entonces, ¿cuál es la parte importante? Saber en qué momentos se visualiza y en qué momentos se imagina. Cómo se tiene que imaginar, cómo se tiene que visualizar y los momentos. ¿Por qué no puedo visualizar antes de un juego? Por lo que te comentaba, el cuerpo necesita movimiento. Si tú empiezas a visualizar, en automático, el cerebro está diseñado para que no corras riesgos. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que va a visualizar tu cerebro o lo que va a imaginar tu cerebro antes de una competencia es las cosas que debes evitar para que no las hagas. Entonces, cuando entras a acción, lo último que hiciste fue regarla. Y entonces, por eso, cuando hay una situación de crisis, en lugar de hacer la jugada correcta, haces la jugada que en teoría debiste de haber evitado. Okay. Y entonces por eso es que fallan muchísimo cuando dicen, pero es que yo lo visualicé. Es que no tenías que visualizarlo, tenías que imaginarlo, pero no en este momento, sino un día antes. Entonces es importante entender que no siempre funciona y por eso es que muchos atletas también se desesperan y dicen, eso no funciona, eso no sirve. Pero es que no lo aplicaron en el momento exacto. Amigas, amigos, aquí les queda, es psicólogo deportivo, no es mentalista como el señor que llevaron los Tigres. Entonces, aquí otra de las preguntas que unos chicos me hicieron ayer porque sabían que ibas a venir. Ahí te va. ¿Cuál es el papel de la motivación en el deporte? ¿Y cómo puedo mantenerla? Ok, aquí viene algo importante. La motivación es, ahora sí, las acciones que tú haces para moverte hacia algo. Entonces, aquí la motivación, ¿qué tan importante es? Más o menos, no es mucha como nosotros creemos. Lo que nosotros creemos que es motivación, que es por ejemplo ese discurso del entrenador, esas dinámicas que haces previas al juego, esas dinámicas que haces para la jugada grande, el voltear a ver, el escuchar la tribuna y todo eso, eso no es motivación, eso es activación. Entonces, tú generas gritos, tú generas porras, tú generas discursos, tú generas esa parte de compañerismo, esos mensajes de tú y yo, amigo, hermano, hasta la muerte, y con ustedes, hermanos, me iría al infierno, y ahí, porque ustedes confío en todos. Eso no es motivación, eso es activación. Esa activación te va a durar 3 jugadas, no más. Entonces, ¿va a durar? No va a durar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo el tiempo la tribuna tiene que estar gritando, para mantener ese estado de excitación muy fuerte que te esté llevando a. Pero, si tú me dices, oye, un buen discurso, una buena canción, te va a durar nada más para salir del túnel y poco más. O sea, el discurso del entrenador, todo eso, solo impacta en cómo sales al túnel y ahí se acaba. Ya cuando empieza la ceremonia de capitanes, ya todo el mundo otra vez viene down. Y de hecho, si tú activaste de más y el equipo salió, ya ves que de repente salen bien, y empieza el juego y empiezan de más a menos, que es mucho, por ejemplo, lo que le pasa a Tigres.
Tigres, los equipos del Politécnico, los equipos de la UNAM, salen del túnel, todos salen, ¡ah! Y ¡pum! Te genera una sensación, pero en lo que va pasando primer cuarto, segundo cuarto, a lo mejor van bien, tercer cuarto, 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 y ya valió todo. ¿Por qué? Porque tú excitaste mucho al cuerpo y el cuerpo entonces tiene un punto, y llega a su punto más alto aquí, y llega a lo mejor en su punto más alto en el segundo cuarto. Y entonces tercer cuarto, cuarto, cuarto ya va de bajada. Por ejemplo, ¿qué hace Monterrey? Si te das cuenta, los Borregos de Monterrey siempre salen como que muy pausados en esa como fila india y empiezan así, y realmente que tú digas, ¡ah, impactan! ¡Oh! No, o sea, es muy... ¿Y cómo inician jugando? Siempre inician de menos a más. Entonces, por ejemplo, los equipos le empiezan ganando a Monterrey, tú dices, van a perder, y cierran de una forma. ¿Por qué? Porque van creciendo. Entonces, cuando llega el tercer cuarto ya están en el punto máximo y en el cuarto cuarto apenas empieza el descenso. Pero los demás equipos, con toda esa excitación, con todo ese, vamos, sí. Entonces, ¡pum!, llegan a su pico donde Monterrey está a la mitad, y cuando Monterrey está arriba, los demás equipos ya están bajando. O sea, realmente, y se va a oír muy mal, a lo mejor la gente no me va a funar, como dicen, pero Tigres tuvo mucha suerte este año en ganar esa final. O sea, tuvo mucha suerte en el sentido de que fue esa patada la que falló el muchacho. No es que Tigres dominara porque ya se le venía la noche. O sea, otra vez lo mismo de todos los años y de toda la vida. Tigres viene arrasando y en los últimos cuartos Monterrey cierra y le gana. Justamente por este cambio de energía que existe en esa parte. ¿Cuál fue el punto clave ahorita de Tigres? Y, por ejemplo, ¿por qué a lo mejor sí les funcionó esa hipnosis, esa parte, para no rendirse cuando normalmente se rinden? Pero el no rendirse cuando normalmente se rinden no fue una cosa espectacular, sino simplemente aguantaron a lo mejor 3 jugadas más. En lo que comentas, la gran final de ONEFA en el Estadio Banorte, en la casa de los Borregos, hablas de un factor suerte. Yo platicando contigo hace unos días decía, si la mete el joven y no pega hacia afuera y si pega para adentro, se vuelca el estadio. Sí. Se vuelca el estadio. Fue factor de suerte. Fueron 3 finales perdidas, iban por el tetracampeonato. Ahora, de ese chico, de sus familiares, de ahí, ¿cómo sacarlo de esa responsabilidad tan grande y de ese estrés, de esa adrenalina? Más de 50 yardas, pegarle al balón y fallarlo. Está una persona del TEC de Monterrey, se va para atrás, y otro que le hace para afuera. Ahí es factor de suerte, o también unos dicen, no, es que ahí hubo un chamán. Ahí tú, ¿qué refieres a esa última jugada de ese chico y de esa jugada y de esas 2 personas que están atrás? Una de Tigres y una del TEC. Mira, ahí la parte esencial es, ahora sí, la movilidad que tuvo el muchacho en el calentamiento. Si la movilidad del pateador fue limitada, entonces por eso es que, o sea, él ha metido varios goles de campo desde ahí. Así es. ¿Cuál es el punto? El punto es que a lo mejor la movilidad no, o sea, llegó en esa parte que te decía, en la parte del cortisol, llega muy apretado, no llega flojo. Entonces, ¿por qué no llega flojo? Porque seguramente el cuerpo le estaba pidiendo movimiento y él, no, tranquilo, respira. No, a lo mejor en ese momento lo que él necesitaba era y empezar a respirar, hiperventilarse, moverse, porque a lo mejor, o sea, yo he estado en una situación así. Entonces mi cuerpo no me dice relájate, sino mi cuerpo me dice ya, suéltalo, ya. Entonces, en lugar de moverse, al momento de tratar de controlar ese movimiento, él empieza a apretarse para no moverse. Entonces, lo que hace es contraer un poco más su movimiento y por eso no suelta todo el pie como normalmente lo viene soltando. Ahora, si tú me preguntas la parte de chamanismo, si los factores suerte, la parte de brazaletes, amuletos, es muy importante en el deporte. ¿Por qué? Porque al final del día no es que influya o no influya. Si me preguntas, a mí sí influye. Porque me gusta esa parte mística, pero científicamente no influye. Pero ¿qué es lo que hace el amuleto? ¿Qué es lo que hace el chamanismo? ¿Qué es lo que hace eso? Darte esa certeza
para que esa certeza haga que tú te relajes y entonces hagas el movimiento bien y te dé esa confianza de ejecución. Y no lo hagas desde el miedo con el cortisol, sino lo hagas desde una parte más explosiva, desde la parte de la dopamina. Y la dopamina lo que hace es generar una emoción diferente y ahora sí libera energía de forma más eficiente. Okay. Esto se pone bueno, vamos a una pausa y regresamos a Más Deportivo. Regresamos al programa de Más Deportivo. Estamos con Aquiles Queda. Hemos hablado de visualización, de motivación, de imaginación. Otra de las preguntas que me hicieron antes de venir al programa fue esta. ¿Cómo puedo desarrollar la mentalidad ganadora y cómo puedo superar un fracaso o una lesión No, ok. Vamos a macharlo un poquito con esto que vivió este chico. ¿Cómo falla el gol de campo? Y entonces, ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque al final del día se acabó la temporada, no tiene, como podríamos decir, no tiene una revancha la siguiente semana para decir, ay, con esto ganamos. Sino su patada influyó o cuando tienes un error y eso se traduce en que perdiste la final. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Aquí lo voy a poner desde dos escenarios. El primero es que todavía te queda 1 o 2 años para seguir jugando. Esa jugada la vas a estar viviendo toda tu vida. Va a ser menos intensa el siguiente año que tú puedas hacer una jugada grande. Y por ejemplo, este muchacho va a meter el gol de campo el siguiente año del campeonato y se le va a olvidar por completo ya el fallo. Si no hace eso, va a seguir despertándose y te puedo asegurar, pobrecito muchacho, debe estar ahorita, cada que se duerme, debe estar despertando con esa patada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que empezar, por ejemplo, si él tiene la siguiente temporada, empezar a trabajar desde ahorita y enfrascarnos en, ok, cambia la siguiente historia. El siguiente año rompe un récord. Vamos a borrar esa última jugada. Si era su 5º año y ya no va a volver a hacer deporte porque ya se acabó su elegibilidad, entonces, si quieres seguir en la LFA, genial. Si no, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿dónde vas a generar un éxito mayor del que perdiste? Tanto en tu vida laboral como en tu vida académica, en tu vida profesional. ¿Dónde? Y entonces ahí es reenfocar todos los esfuerzos. Por ejemplo, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal pierde una final, se tiene que retirar y entonces, ¿ahora qué? Pues ahora dedícate a tus negocios, ahora desarrolla esto, ahora vete por acá. Y entonces empiezas a mantener ocupada esa mente para que esa vocecita que te dice, perdiste por tu culpa, perdimos una final y hiciste perder a todo el mundo una final. Entonces sí, pero también he hecho esto y esto. Así es que cállate, vocecita. Pero si tú no enfocas al deportista a ser consciente de que puede tener éxito en otras partes de su vida o en otra temporada, entonces esa vocecita se lo va a estar comiendo el resto de su vida. Por eso es importantísimo que cuando tú tienes un fallo, cuando tú tienes una lesión, no dejes de moverte. Porque, como te decía, el nervio vago, lo que necesita para regular tu parte emocional, para regularte todo, la parte neuronal, que es la dopamina, la oxitocina, que ayudan a controlar ese cortisol, a regularlo, para que trabaje muy bien, van a empezar a desarrollarse a través del movimiento y de las acciones, no a través de la meditación, no a través de los zen. Los zen lo que va a hacer es regular cuando tú tienes, cuando tú tienes certeza y tú ya tienes un camino muy fuerte. O sea, cuando tú ya estás desde la ira, que tú tienes certeza de lo que quieres hacer, lo estás ejecutando, entonces viene esa parte del mindfulness, viene esa parte de la meditación. ¿Por qué? Porque estás muy acelerado y lo único que necesitas es regular esa aceleración. Por ejemplo, los muchachos hiperactivos tienen mucha certeza de lo que quieren hacer, se están moviendo todo el tiempo y es, ok, ya que te moviste, ya que ok, entonces hacemos 3, 4 ejercicios de meditación, 3, 4 ejercicios de yoga, 3, 4 ejercicios de mindfulness y entonces los niños van calmándose y canalizando hacia.
Pero cuando tú estás desde la incertidumbre, el miedo y la tristeza son emociones que generan reflexión. Entonces, si tú estás nervioso, si tú estás ansioso, si tú estás frustrado y quieres hacer mindfulness, es lo peor que puedes hacer. O si quieres hacer meditación, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque de por sí tú ya estás pensando y estás frustrado de que no te están saliendo las cosas. Y después propicias estados emocionales que generen reflexión. La reflexión que vas a generar no va a ser de éxito. La reflexión que vas a generar es que tantas cosas malas hice. ¿Por qué? Porque el cerebro no está codificado para que tú tengas éxito, sino para que tú no tomes riesgos. Porque al no tomar riesgos tú estás tranquilo y si estás tranquilo va a estar mejor. Entonces, ¿cuál es el problema en esa frustración? Tú quieres salir de ese fracaso, no aceptar que eres un fracasado. Entonces, por eso lo que vas a estar visualizando son errores. Lo que vas a estar imaginando son errores, escenarios donde la has fallado. No sé si vieron y si no, por favor vean la película de Intensamente 2, donde Riley no tiene esa certeza y entonces ansiedad empieza a visualizar en cuestiones malas, los peores escenarios, para que tú tengas prevención. Entonces, eso es lo que hace cuando tú estás en ansiedad y cuando estás frustrado. Entonces, cuando estás en ansiedad, cuando estás frustrado, cuando las cosas no te salen, cuando estás ansioso, no debes de hacer mindfulness, ni meditar, ni nada de eso. Lo que tú tienes que hacer es activarte y empezar a moverte. ¿Para qué? Para que a través del movimiento tú empieces a encontrar la solución. Y ya cuando estás muy excitado, pero sabes lo que quieres hacer, y entonces lo intentas y no te salen las cosas, ahí es donde tienes que meditar, donde tienes que visualizar, donde tienes que hacer mindfulness, para que esa excitación se regule y entonces entres en el estado óptimo de rendimiento. Entonces, ¿cuál es la clave? Lo que te decía, es entender muy bien qué es lo que está pasando emocionalmente contigo. Porque todo el mundo te dice, ay, estás muy ansioso, meditación, respiración. No, en ese momento no es así. Y por eso es que mucha gente no confía ya en ese tipo de gente. ¿Por qué? ¿Por qué no confían en los psicólogos? Porque el psicólogo te dice, ay, respira, relájate, cuando tú necesitas en ese momento, seguir peleando, seguir adelante, vamos. Pero hay veces que al contrario, tú ya sabes, o sea, estás ejecutando bien, estás haciendo, y pum, estás, pero estás excitado, no ansioso. Entonces sí, respira y haz una atención consciente. Que esto es aparte del mindfulness y la meditación. Pero es cuando tú tienes la certeza, lo estás intentando y esa excitación es la que está evitando que tú hagas las cosas. Pero si estás ansioso y frustrado, no. Entonces, esa es la parte esencial para crear una mente ganadora. ¿Cómo creas una mentalidad ganadora? Lo primero, entendiendo las emociones, cómo se manifiestan las emociones y cuál es la necesidad emocional del atleta en ese preciso momento. Y entonces ir canalizándola hacia un resultado. Muy interesante. Trajimos el tetracampeón, el TEC. Viene de la LFA. Si te diste cuenta, pues a nosotros también nos gusta la lucha libre. ¿Qué nos puedes hablar de la psicología deportiva en los luchadores? Mira, aquí la parte esencial es que el luchador también va teniendo diferentes grados emocionales, diferentes picos. Y sobre todo debe tener una emoción muy importante que es estar jugando entre lo que es la ira y lo que es el miedo. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Cuando la ira y el miedo son los dos factores que se van mezclando, la orientación motivacional es hacia el poder. ¿Cuál es la parte del poder? De que yo quiero ser mejor que tú y te tengo que ganar. Entonces, ¿cuál es el punto? El ir regulando y canalizando la emoción para que su orientación motivacional no se vaya hacia el poder, sino vaya hacia la parte del rendimiento. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si no, yo me voy a enganchar contigo y entonces, en lugar de hacer lucha, va a ser una pelea. Y eso es lo que se debe de evitar en la lucha libre, porque al final del día, mi vida también depende de ti. Sí. O sea, mi lance, tú me tienes que cachar en mi lance. Si te quitas, me mato. Así es. Pero si tú te fuiste de la cabeza, te quitas y me mato. Entonces, aquí la parte importante es ir regulando, aquí sí, con la respiración, ir regulando esos puntos altos para que vaya y se esté centrando todo el tiempo en el rendimiento.
Aquí un luchador, más que buscar la parte más que buscar la parte del resultado, tiene que estar buscando la parte del rendimiento, cada vez ser mejor. ¿Por qué? Porque incluso la gente te premia no porque tú ganes, sino por la entrega que tú te das en la arena. Entonces ahí se hacen ídolos. Esta plática es muy buena y es muy interesante. Ahora, aquí les queda también escribir un libro. Este libro se llama Psicología de un campeón. Pregunta, ¿cómo te llevó como psicólogo a escribir un libro de esta índole? Pues mira, lo que te comentaba, muchos psicólogos tienen muchas herramientas muy buenas, pero no saben cuándo ni cómo ocuparlas. Entonces, la mayoría habla de motivación y te dicen, sí, motivación, pero muchas veces no es motivación, es la activación. Otros te dicen, atención, concentración. No necesitas estar concentrado, necesitas estar atento, porque si tú te concentras, entonces eres consciente también de los nervios que tienes, y si eres consciente de los nervios, no te atreves a hacer cosas. Entonces, es ir entendiendo y una ayuda primero a los psicólogos para que sepan muy bien qué hacer, cómo hacerlo. En el punto número 2 es hacia el atleta, para que el atleta vaya entendiendo, uno, la importancia de tener un seguimiento psicológico, pero también cómo él puede ir manejando la parte emocional desde él mismo. Por si no tiene un entrenador, un psicólogo o alguien que lo asesore, él solito vaya entendiendo cómo tiene que ir regulándose. Y una parte muy importante es hacia los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces, si siempre decimos, nadie nos enseña a ser papás, ahora nadie nos enseña a ser papás de un deportista, porque tienen exigencias completamente diferentes. Entonces, esas exigencias completamente diferentes es lo que nos va a ayudar. Por ejemplo, lo que comentaba hace ratito, los niños hiperactivos, ¿no? Mi hijo es hiperactivo y entonces se mueve y ahora sí, me dijeron el psicólogo, el psiquiatra o el médico que lo metiera a hacer una actividad para que se tranquilice. Ok, si tú metes a tu hijo que es hiperactivo a la parte de un deporte muy tranquilo, tu hijo se va a desesperar. Lo tienes que meter a un deporte donde en los entrenamientos se esté moviendo constantemente. Entonces tú tienes que buscar un club donde hagan eso. Por ejemplo, ¿no? Lo meto a fútbol porque ahí son fuerzas básicas. Y porque, sí, el fútbol se mueve mucho y todo. Sí, pero a lo mejor el entrenamiento del profesor es muy técnico y entonces no hay mucho movimiento, sino son repetición, 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 repetición. Entonces ese niño hiperactivo ahí se va a volver loco. Entonces necesita un club o un deporte o un lugar donde los estén moviendo constantemente y donde los cansen. ¿Por qué? Porque el niño al momento de cansarse baja esa energía y entonces si baja esa energía, la emoción está en función de la parte reflexiva y entonces ya te puede poner atención porque ya la energía para la reflexión ya está canalizada a. Entonces, por ejemplo, no importa si tu hijo es hiperactivo, lo meto al fútbol americano. No, tienes que meterlo a un equipo de fútbol americano donde todo el tiempo se esté moviendo y no sea pura repetición. Porque si es pura repetición, entonces el coach se va a desesperar porque el niño necesita moverse y cuando tú estás en repetición pasa primero y tú te formas en la fila. Y entonces todo ese momento que va en la fila, ese niño necesita moverse y el coach quiere que estén tranquilos porque si no distrae a todos los demás. Entonces, ahí, esa repetición, ese tipo de entrenamiento no le va bien a un niño hiperactivo. El niño hiperactivo necesita que, y ahora estás aquí, y ahora pásate para acá, y ahora mueve acá, y ahora haces aquí, y ahora aquí, y ahora regresas acá. Y entonces el estarlo moviendo mucho. ¿Y cómo se regula ese niño? A través del movimiento. Entonces, un niño que todo el tiempo está al 100, lo tienes que entonces poner en actividades donde se canalice, donde el movimiento te lleve al resultado. Entonces, por ejemplo, si tú lo vas a poner a estudiar, a repetir, el niño se va a aburrir. Pero si tú le dices, oye, haz esto, y ya que acabes esto, mueves a hacer esto, y después esto. ¿Ya? Sí. Sale, ahora ayúdame con esto. Y ahora esto. Entonces es mantenerlo todo el tiempo entretenido en esa parte para que el niño tiene pocos momentos de atención. De hecho, por ejemplo, esos niños con TDAH es déficit de atención, pero sí tienen atención. O sea, no es de que no, tienen atención en periodos cortos. Entonces, mueve la forma en cómo entrena, en cómo estudia, en cómo escribe, en cómo lee.
en periodos cortos de tiempo. ¿Para qué? Para que esos pequeños momentos que tiene de lucidez y de atención los captes muy bien, trabaje muy bien y entonces pueda volver a hacer otras cosas y regrese a ese punto. Entonces, si tienes periodos cortos de atención, entonces genera tareas de un rendimiento corto. Hablas de TDA. Me encontré en un estado, un niño con dislexia. Ahí, ¿cómo le puede hacer un coach o un psicólogo deportivo que su papá, su mamá, quieren que este niño, esta niña, practique un deporte de alto rendimiento? Aquí la parte importante es ir entendiendo que el cuerpo puede ayudar al cerebro ahora sí, a ir entendiendo lo que le pasa. Entonces, si el niño empieza a dominar su cuerpo, va a empezar a dominar también su mente. Entonces, es importantísimo que le empiecen a poner ejercicios de mucha coordinación y que aprenda a mover su cuerpo para que pueda darle un sentido a su cabeza, que también está hecha ahora sí está al revés y está boca abajo, boca arriba. Entonces, que él sepa cómo manejar esa mente a través de cómo maneja su cuerpo. Sí, porque me platicaba la mamá y el papá que va en 5º grado y todavía no sabe leer. Entonces, es importante el libro. Ahora, ¿para quién va dirigido este libro? Principalmente va dirigido hacia psicólogos, entrenadores, papás. Y muy en especial, porque de hecho lo dice el libro, a atletas de alto rendimiento. Así es. Entonces, el atleta de alto rendimiento, y ahora sí voy a hacer un pequeño comercial. Adelante. Tú eres un atleta de alto rendimiento, el libro te va a ayudar muchísimo a ir entendiendo muchas cosas de las que te pasan y cómo trabajar esas cosas. Pero también le va a ayudar al psicólogo a entender a ese atleta, al papá a entender a ese hijo y al entrenador a entender a ese atleta. Cómo llevarlo, cómo desarrollarlo, porque muchas veces como entrenadores es simplemente el o simplemente el ay, tranquilo, mijo. Pero, por ejemplo, y te lo digo porque nos pasó, hubo con un equipo donde teníamos el momentum, o sea, donde el equipo intercepta, faltando 1 minuto, intercepta y anota y nos ponemos arriba. Entonces traes el momento, toda la gente va, una excitación increíble, y entonces el coach normal, todos los psicólogos lo harían, toda la gente cuerda lo haría. Entonces anotan y todos, ya ganamos. Y el coach, tranquilos, no se ha ganado nada, tranquilos, bájense. Entonces tienes un tipo desde aquí y lo bajas hasta aquí, donde el otro equipo ya era especialista en remontadas. Entonces, si tú tienes un atleta aquí, lo bajas aquí y el otro equipo está aquí, y entonces lo subes acá, pues es donde te dan la vuelta. Y entonces, teniendo el momentum, ¡pum!, se cambia aquí. Entonces, esa es la parte importante. Cuando tienes esto de aquí, no importa qué pase, cómetelo, porque este de aquí ya está derrotado. Entonces, nada más, ¡pum!, no importa que este vaya subiendo, tú estás aquí, no dejes que él se venga. Y entonces es saber aprovechar esos momentos. Es el momento de que en un momento dado, el libro lo tenemos nosotros en la radiodifusora, en redes sociales, y vamos a estar muy pronto en clubes, en auditorios y donde nos inviten. Redes sociales. Sí, es akira.esqueda_psicólogo en Instagram y Akira Esqueda en Facebook, y con toda confianza, lo que necesiten, lo que quieran, ahí vamos a estar. Ahora, como mamá, como papá, como abuelito, tú eres psicólogo deportivo, pero mi hijo tiene TDA, tiene dislexia. También puedes canalizar a este tipo de niños, a este tipo de papás, o se canaliza a un psicólogo. Es que yo no sé de ese tipo de cosas, pero yo lo he visto cuando voy a cubrir los eventos y me platican las mamás y los papás o los abuelitos. Sí, no, los podemos atender muy, muy bien desde esa parte deportiva y ayudarles también en esa parte clínica. Entonces es para que esta herramienta sea muy, muy fuerte y mejor. Entonces sí, sin ningún problema, ahora sí, contáctenos, escríbanos, y el libro lo pueden encontrar en la librería Gandhi, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Mercado Libre, y sin ningún problema se los llevan hasta su casa. Entonces ya lo saben, este es el primer programa de Más Deportivo, y tuvimos en este primer programa como padrino a Akira Esqueda, psicólogo deportivo, y decimos adiós.